Segunda de Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 1. Y dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Hace una semana estábamos viendo esa primera parte del texto que se nos ha leído, de versículo 1 al versículo 6. Entiendo que todo el capítulo nos guía y nos lleva al versículo 17, más el que se gloríese en el Señor. Pero para poder llegar a ese término final del versículo 17, versículo 18, tenemos que pasar por todo lo que el apóstol Pablo nos ha estado diciendo. Y en verdad lo que trata este pasaje es de la jactancia. El término que aquí se está utilizando de gloriarse no es el mismo que se utiliza en otros lugares para la gloria del Señor o glorificar al Señor, sino aquí el término puede entenderse de manera positiva o de manera negativa. Cuando hablamos de ser jactanciosos o de jactancia o de esta misma palabra de gloriarse a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que tomar el término de una manera positiva en el texto que está aquí, pero que veamos que hay una gran diferencia. Entonces yo me voy a referir en general a la jactancia.
si somos o no somos jactanciosos y si eso es bueno o malo y en qué circunstancias o por qué razones. Pero claro, el apóstol Pablo nos quiere llevar hasta el final en ese término y nos está diciendo diferentes cosas. Y vuelvo a repetir lo que he dicho ya en otras ocasiones, yo lo digo para todos vosotros. La Biblia no hay simplemente que leerla y sobresacar algunos términos o frases o versículos que a nosotros nos interesan o que nos agradan. Es fundamental, puesto que, también lo diremos a lo largo del mensaje, nos ha llegado este libro, tenemos que tener una comprensión exacta de lo que estamos leyendo. O sea, no simplemente algún versículo que sobresale, tomamos con él, nos regocijamos con él o aprendemos algo y ya está, sino que nos está desarrollando y nos está llevando a cosas que son importantes. Y el versículo con el que quiero empezar en esta mañana es el 7. Miráis las cosas según la apariencia. En esa misma frase es el comienzo de algo que Pablo nos quiere decir a todos nosotros. Pudiéramos tomar esa frase de manera negativa y la podemos tomar de manera positiva. Muchas veces decimos, en el contexto español o al menos, nos dejamos llevar por la apariencia. Es decir, hay algo que es externo sin analizar lo que es interno. Y incluso en el capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo lo tiene que decir, ¿no? De que muchas veces uno se deja llevar por la apariencia externa. Vemos a alguien que ha vestido de una forma u otra y por tanto eso ya hacemos un juicio sin saber lo que hay en la mente y el corazón de la persona. Pero otras veces es de manera positiva. Y por tanto nos está diciendo, mirad la apariencia. Tenéis que juzgar por lo que estáis viendo y no por lo que otros os puedan contar y os puedan decir. En este caso nos da la sensación de lo que Pablo está refiriéndose es de una manera negativa, posiblemente. Es decir, cuidado si os dejáis llevar por la mera apariencia sin analizar las cosas. Y es a partir de ahí que nosotros tenemos que empezar. Entonces Pablo lo que va a decir es esto. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, entonces, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que empezar ahí, a la hora de analizar todo el texto y a dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo. Vamos a empezar por nosotros mismos, no vamos a empezar por aquellos que criticaban a Pablo, ni por Pablo mismo, ni siquiera por la iglesia de Corinto en general. Tenemos que empezar por nosotros, tú y yo, o tú delante del Señor, y hacernos esta pregunta, porque no vamos a poder sacar conclusión si antes no la resolvemos. ¿Eres de Cristo? ¿Perteneces a Cristo? Porque lo que está diciendo aquí es, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, pertenece al Señor Jesucristo. Porque no vamos a llevar o llegar a una conclusión exacta si no resolvemos este asunto, para después poder ver el problema que se estaba presentando. ¿Qué significa esto de ser de Cristo? ¿Qué significa pertenecer a Cristo? O algo más actual, ¿qué es ser cristiano? Esta es la primera pregunta que Pablo quiere hacer pensar a sus lectores para resolver un asunto. ¿Qué es ser del Señor Jesucristo? Lo primero que tendremos que decir de tres cosas es que significa pertenecerle. Es decir, que Él ha tomado el dominio. Hemos sido adquiridos. Hemos sido tomados por Él. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque la Escritura nos dice y nos habla de rescate, nos habla de redención, nos habla de ser comprados. Esto es crucial e importante. ¿Por qué? Porque uno no es cristiano de nacimiento. Uno no es cristiano por decisiones propias.
Uno no es cristiano porque acepte ciertos rituales cristianos. Uno no es cristiano porque vaya a una iglesia o porque crea ciertas cosas de doctrina o de costumbres. Fijaros bien que no está diciendo en el momento que hicisteis vuestra oración o hicisteis o recibisteis ese llamamiento de la persona que llamaba al frente. No, lo que nos está diciendo es si has sido tomado por el Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros se tiene que preguntar en esta mañana en qué situación te encuentras. No es tanto es que yo un día di un paso hacia adelante, o hice una lectura de oración, o mis padres eran creyentes, o desde niño he ido a la escuela dominical, como ahora están los pequeños en sus clases dominicales. No, la pregunta es crucial. ¿Tienes la convicción de que el Señor Jesucristo te ha adquirido, te ha comprado? ¿Es su sangre la que ha hecho dominio sobre ti? ¿Tienes la idea de que tú estabas en la tarima de los esclavos en venta y que el Señor Jesucristo ha ido y te ha comprado con su propia sangre? Esto es lo que se está hablando a lo largo de todo el Evangelio, de toda la Escritura y las cartas en particular de Pablo. Ser de Cristo significa que le perteneces a Él y que ha tomado control de Él. Por tanto, Él es tu Señor. Él tiene dominio. Has pasado de ser siervo del pecado, siervo del diablo, para pasar ahora a ser siervo de justicia, como nos está diciendo Pablo también en su carta a los Romanos capítulo 6. La segunda cosa que significa ser de Cristo es que en el momento mismo que Él te ha adquirido por su obra en la cruz, en tu lugar, es que ahora estás bajo su protección y bajo su cuidado. No estás descuidado en asuntos de la vida, del alma, de la esperanza, de la eternidad. En el momento mismo que el Señor Jesucristo moría en la cruz, Él te ha tomado así. Por eso es que la Escritura dice que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos tiene sujetos de la mano. La seguridad de salvación que tenemos de nuestra vida cristiana no es que yo me arrimo, yo me agarro al Señor Jesucristo. Claro que tenemos que hacerlo. Claro que es nuestra santificación. Pero la seguridad de nuestra salvación no es por lo que nosotros hacemos para tomar a Cristo, sino lo que Él ha hecho. Entonces tenemos que tener siempre la convicción de que nuestra vida cristiana va a durar toda nuestra vida hasta que tengamos que ir al juicio porque es Cristo el que nos ha tomado. Él es el que nos tiene en sus manos y por tanto no hay nada y no hay nadie que nos pueda apartar de su cuidado y su protección. Y claro, sí, que tendremos luchas y conflictos y que el diablo está allí y el mundo está allí, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que Él es nuestro capitán, que Él está delante de nosotros, que Él es nuestra defensa y que será nuestro escudo constantemente. No solamente ya es el hecho de que hayamos sido comprados por Él, sacados del mercado de esclavos de nuestra alma, para que Él pueda tomar dominio sobre nosotros, sino que ahora abarca con sus brazos toda nuestra protección. No hay lugar y no hay problema que puedas encontrarte a lo largo de tu vida en las cuales no podamos sentir, si así queremos, la presencia de nuestro Señor con nosotros. Pero en tercer lugar, ser de Cristo implica que su causa, su nombre, ahora es la nuestra. Es lo que hemos hablado en otras ocasiones del propósito. Puesto que somos de Él, lo suyo, y en este caso la causa, la proclamación del Evangelio es nuestra causa y nuestro propósito. Entendemos que cuando uno es comprado de la esclavitud para uno mismo, como nuestro Señor Jesucristo es, nuestra voluntad, tu voluntad, está sometida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y sus proyectos
sus planes para extensión del Evangelio, de las buenas nuevas, su reino, ahora es tu causa. En el momento mismo que ha sido tomado por Él, el plan que Él tiene de la extensión del Evangelio va unido a nosotros. Ha sido salvo, ha sido comprado y adquirido por el Señor Jesucristo para llevar a fin el plan que Él ha establecido. Por eso, el Evangelio de Mateo o de Lucas nos dice que ahora nuestro programa es ir por todos los lugares y proclamar el Evangelio, predicar las buenas nuevas o hacer discípulos en todos los lugares. No hay, por tanto, lugar o tarea o principio que no sea hecho en el nombre de Jesús, porque somos suyos, estamos en sus manos y su plan es el nuestro. Su mensaje, el mensaje de Cristo es nuestro mensaje. No tienes, en primer lugar, otros mensajes que puedas proclamar. Claro que tendrás que decir tu currículum cuando vas a un trabajo, o tendrás que decir de tus virtudes, si tienes alguna habilidad mecánica, intelectual, etc. Pero tu primer mensaje siempre es Cristo y Él crucificado. Tenemos que plantearnos que no solamente es del evangelista, o es del predicador, o es del misionero, sino que es el testimonio de todos los cristianos, de todos los creyentes. El mensaje de nuestro Señor Jesús tiene que ser tu mensaje. Aquí tenemos que empezar. Si queremos entender no solamente este pasaje, sino otros pasajes de las Escrituras, tienes que tener muy claro en esta mañana qué es ser de Cristo, qué es ser cristiano. Porque si tienes un error, si crees que tu cristianismo viene de un bautismo infantil, o viene por una aceptación de doctrinas, o por una decisión del pasado, o por una imposición de circunstancias, te estás engañando. Y la sorpresa que te llevarás en el juicio final será tremenda. No es porque tú tengas a Cristo en tus labios, sino porque Cristo te tenga en sus manos. Es donde va a estar nuestra confirmación. Y tendrás que ver si tu vida está reflejando la vida del Señor Jesucristo, si tus palabras, tu actitud, tu comportamiento, tus obras son el plan que el Señor ha establecido. Y si la seguridad que buscas y que necesitas no depende de esposos o esposas, padres o hijos, circunstancias políticas, económicas, sistemas, ni nada. Tu protección principal es que estás en las manos de Jesús. Pero entonces, fijaros lo que nos dice, volvemos otra vez al versículo 7. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo. El concepto, la palabra de persuasión es importante. Porque uno podrá llegar y decir, me han dicho que soy cristiano, mis padres me enseñaron, hice la lectura. Algunas veces hemos visto de creyentes o personas que en cierto momento les han dicho, si haces esta oración, entonces ya eres cristiano. Si pasas por el bautismo, y entonces ya eres cristiano. Si haces esto o aquello, entonces es cristiano. Mirar, nuestra fe, nuestra relación y vínculo con el Señor Jesucristo, de lo que hemos dicho anteriormente, no viene por lo que alguien haya dicho, por lo que alguien pueda comentar. A veces nos podemos dejar llevar por los mismos padres que anhelan que sus hijos sean creyentes y tienen una visión torpe acerca de circunstancias. Que podamos llegar y pensar que son creyentes porque son hijos de creyentes sin haber visto una vida espiritual en ellos. Lo que Pablo está diciendo es que cada uno de nosotros, de vosotros, se persuada, se convenza de que en verdad es del Señor Jesucristo. Que busquéis las pruebas o las evidencias para ver si en verdad eres cristiano o no eres cristiano. Por una parte, este convencerse, este buscar las evidencias, tiene que ver primero de tu propia experiencia de fe. Cuando hablamos de fe, podemos hablar de fe objetiva y de fe subjetiva. La fe subjetiva es en el momento en que nosotros hemos puesto nuestra confianza, hemos hecho el ejercicio de confiar en aquello que se nos ha proclamado.
Pero la fe que también habla las Escrituras es una fe objetiva. Es decir, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Estás creyendo un Cristo inventado, un Cristo folclórico, un Cristo de falsos mensajeros o el Cristo verdadero? Pablo tiene que señalarle a los Gálatas y también a los Corintios el mensaje que yo os he predicado, el Cristo que yo os he predicado, el Cristo de las Escrituras, no el Cristo de las tradiciones, no el Cristo que hemos escuchado en las redes o internet inventados por muchos. Pero te tienes que persuadir, tienes que analizarte. Este es el momento. Y quizá cuando vayas a casa, no importa lo que hayas escuchado, no importa lo que hayas visto, tienes que hacer un propio análisis de tu fe. Cuida bien a ver dónde está tu fe, en qué se está basando, cuál es su fortaleza, cuáles son las evidencias. ¿No podría ser que tú ahora mismo puedas tener una fe que es ficticia, que es humo, que es banal, que no tiene lo que debe de tener? Constantemente se nos está hablando de que el árbol bueno tiene que dar frutos buenos. ¿Los está dando? Esto es lo que tenemos que persuadirnos, tenemos que convencernos de que nosotros no somos una planta de plástico inútil, que adorna mucho pero no sirve para nada. Lo que tendríamos que ver es que nuestra fe, nuestra relación con Cristo, nuestra unión no es por lo que nos han comentado, no es por lo que me ha agradado. Y por tanto tengo que buscar las evidencias. Y Pablo, a la hora de tratar un asunto que es serio con respecto a su propio ministerio, no dejarnos influenciar por la apariencia ni por lo que otros puedan decir, le está diciendo tienes que pensar si realmente eres de Cristo y por tanto tienes que buscar evidencias en tu propia vida. No porque otros puedan hablarte bien de ti. No porque otros puedan dirigir tu vida, no porque estés en la manada, porque estés en el grupo, porque estés rodeado de otros creyentes, porque repitas y hagas lo que otros hacen. No porque un día pusieron agua sobre tu cabeza o porque hiciste cierta confirmación en cierto momento. Creo que es necesario para cada uno de nosotros, lo digo para mí mismo y también lo digo para cualquiera de los que está aquí, que día tras día hagamos análisis de nuestra propia fe. No importa cuántos años puedas llevar como creyente, no importa cuál haya sido tu experiencia a lo largo de la vida. Tienes que venir una y otra vez a la luz de las Escrituras para ver qué es lo que crees y buscar evidencias de que en verdad tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. Y entonces, lo que tendrás que ver es cómo tú estás juzgando a los que están a tu alrededor, o aquellos que te proclaman el Evangelio, o aquellos que son parte de la misma iglesia. Volvemos a leer, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensen por sí mismos, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. A la misma vez que nosotros tenemos que persuadirnos y convencernos, buscar las evidencias, estar seguros de que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, el siguiente paso en el asunto que Pablo está tratando es si estamos juzgando de la misma forma y con la misma medida a los que están a nuestro alrededor. Ya decíamos el domingo pasado por la tarde que el Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo, señala y nos repite que seremos medidos con la misma medida que nosotros medimos. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que aplicar para nosotros mismos. ¿Estamos nosotros juzgando a los demás desde nuestra perspectiva de convicción de que somos cristianos? Porque a veces somos capaces de poder ver la pajita en el ojo ajeno y no ser capaces de ver la viga que nos aplasta y que nos oprime. Que posiblemente estamos exagerando un término o una actitud en lugar de poder analizarlo desde la perspectiva bíblica y cristiana o cristocéntrica.
el apóstol Pablo, según parece, tenía una apariencia pobre. Quizá incluso algunos dicen insignificantes. Hay algunos comentaristas bíblicos que han dicho que Pablo hasta podría ser un jorobado o que tendría una vista muy torpe, casi ciego. Es decir, podemos decir mucho de Pablo, pero lo que sí podían decir de sus críticos, y quizá con alguna razón, es que su apariencia no era atractiva. Su mensaje sí. Y cuando escribe sus cartas, tenemos que dar gracias por las cartas que han llegado a nosotros. Es la providencia de Dios. Nosotros no estamos creyendo en una figura, en una imagen idílica del apóstol Pablo. No es que era atractivo en apariencia, porque nuestro Señor Jesucristo tampoco lo era. Pero cuando leemos las cartas del apóstol Pablo y la autoridad, entonces tendremos que rendirnos ante su ministerio apostólico. Pero cuando Pablo llegaba allí, posiblemente por su apariencia, su actitud, su humildad, era despreciable. ¿Estamos nosotros juzgando las cosas por lo que vemos? ¿O lo estamos juzgando desde la perspectiva cristiana, cristocéntrica, de que pertenecemos al Señor Jesucristo? Creo que esto es esencial porque en la vida cristiana hay mucha variedad de cristianos. En nuestra manera de actuar, en nuestras tradiciones evangélicas, en las culturas de donde venimos, en la manera de poder llevar nuestros cultos, nuestra vestimenta, nuestro lenguaje, hay una gran variedad. Y tenemos que respetar toda esa inmensa variedad de formas y de contenidos en lo externo y en lo secundario. Pero tendremos que mirar dónde está nuestra raíz y dónde están nuestras bases, que es el Señor Jesucristo, que es la Escritura y que son las cartas, en este caso del apóstol Pablo. Juzguemos, por tanto, lo que hay a nuestro alrededor con una justa medida, como también nos va a decir más adelante. Y entonces viene lo que hemos dicho acerca del apóstol Pablo. Tanto su presencia podría ser pobre, pero sus cartas podrían ser fuertes. La gente, los críticos que había en ese momento en la iglesia de Corinto, podrían estar diciendo, no, sí parece que es interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero mirar su apariencia. Uno tiene que ser alto, fuerte, joven, carismático a la hora de hablar y entonces se nos van los ojos. Juzgamos por la apariencia. Nos dejamos llevar. En lugar de ir a la raíz, de ir al fundamento, que es la misma palabra, en este caso, la palabra inspirada del apóstol Pablo en sus cartas. Nosotros tendremos que actuar de la misma forma. No vamos a juzgar a los creyentes, a los cristianos, por las palabras que dicen, por el contenido pasado, sino por las evidencias de su fe. Igual que nosotros nos exigimos, debemos de exigirnos evidencias de nuestra fe, de que estamos en el Señor Jesucristo y no estamos en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestros gustos o nuestra imaginación, tendremos que mirar los que están a nuestro alrededor si en verdad te están dando evidencias de que hablan, viven y sienten igual que nosotros en el Señor Jesucristo. Y entonces es cuando nos lleva a la confusión que tenían los críticos. Si seguimos más adelante, leemos, por ejemplo, cuando nos está hablando de aquellos que se estaban juzgando a sí mismos, se alababan. Fijaros el versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, en realidad, dice, no son juiciosos. O, como dice luego más adelante, al final, el versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El problema de lo que estaba enfrentándose la iglesia de Corinto es que algunos estaban trayendo una imagen ficticia, irreal, engañosa acerca de sí mismos, a la misma vez que estaban despreciando, ignorando o atacando al mismo apóstol Pablo. Y es que esto es muy real y esto es muy actual. Y cada uno de nosotros puede estar cayendo en este vicio, en esta debilidad
incluso a lo mejor considerándolo un pecado. Los que se alaban a sí mismos. Es decir, todos tienen que ver mi belleza, mi hermosura, mi entendimiento, mi capacidad, mis dones. Es lo que se llama la autopromoción. Nos presentamos para que nos puedan ver en nuestras habilidades y en nuestro conocimiento. Cuidados aquellos que dice, como nos habla el libro de Proverbios, que no es juicioso, que nos alabemos y que tengamos una alta opinión de nosotros mismos que no es real a los que están a nuestro alrededor. La alabanza en el espejo en el cual que nos miramos es engañosa si no es el espejo de las Escrituras. Podemos llegar a casa y pensar que un cristiano tiene que ser como yo soy y que la actitud tiene que ser la adecuada. La comprensión de las Escrituras, la interpretación de las cosas tiene que ser como yo las hago. Y alabarse a sí mismo, ponerse uno mismo en el pedestal, en la altura de la adoración de los que están a nuestro alrededor, la autopromoción es un grave peligro. Se miden a sí mismos, se miden por sí mismos. ¿Cuál es la altura ideal de la persona? La mía. Es decir, si yo mido, bueno, antes era 1,72, ahora será 1,70, porque uno encoge con la edad. Pero si uno piensa, la medida es la de 1,70. Algunos de vosotros estaréis mirando y estaréis diciendo, entonces desprecia a los más bajitos, está despreciando a los más altos. O algunos se estará burlando y diciendo, pero qué tonto es, cómo se engaña, cuando la altura ideal es esta o aquella otra. O el peso ideal, ¿cuántas veces yo habré mirado la escala del peso ideal, intentando buscar y siempre intentar engañarme? El peso ideal es la que yo tengo. Y me estoy engañando. ¿Cuán peligroso es que nosotros nos midamos con nuestra propia medida? Y que intentemos juzgar a los demás como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Y por sí mismos. Y si el libro de Proverbios, en el capítulo 3, el capítulo 13 y demás, lo está criticando y lo está atacando, tendremos que tenerlo en cuenta. Mírate bien, y mira a los que están a tu alrededor. Si hay alguno que esté proclamando el Evangelio, que esté a través de las redes, que tenga alguna actitud, que lo que hace es ponerse en el lugar de Cristo, es el anticristo. Y no tenemos que mirarlo únicamente con el Papa. Tendremos que mirarlo con muchos llamados evangélicos, que se arrogan una autoridad y una posición que no les corresponde, que se creen tener una autoridad que nadie les ha dado, que la medida piensan que es su propia medida y que la actitud de los creyentes es todos igual como ellos están actuando, porque se están midiendo a sí mismos por sí mismos. Y no son capaces de mirar la regla adecuada, como Pablo va a decir más adelante acerca del Señor Jesucristo, comparándose con uno mismo. Yo no soy de los que se miran todos los días en el espejo, pero sí me miro muy a menudo en el espejo. Y lo curioso es que llevo como 20 años sin ver ningún cambio. Y vosotros diréis, pues se está engañando. Pero uno se mira al espejo y como vamos mirando cada día, pensamos que no hay cambio. Pero cuando alguien pasa después de 20 años como en el mío y me mira, dice, si es honesto, has envejecido, tienes más canas, se te notan las arrugas, has engordado, has adelgazado. Pero es engañoso el que yo me juzgue por lo que yo me comparo con respecto a lo que yo veo en el espejo. Y el peligro de la alabanza, del orgullo, de la vanidad, de la jactancia de la que nos va a hablar, el problema está cuando te comparas a ti mismo. Cuando crees que el ritmo que llevas de crecimiento espiritual, del ejercicio de los dones, es este que tú haces. Cuando, en todo caso, tendrías que fijarte y poner la medida que nos dice la Escritura o de otros que están por delante de ti. Aquellos que dan un buen testimonio, que son ejemplos en la congregación o en la vida general cristiana. Tenemos que actuar de una manera adecuada. No te mires el espejo de tu baño.
Mírate en el espejo de las Escrituras y busca a aquellos que pueden enseñarte e instruirte, porque mejor es estar acompañado con los sabios, aun cuando tengas que llorar, que reír con los necios, como nos dice también Proverbios. Acompañarnos con aquellos que más pueden aportar a nuestra vida y nos pueden hacer crecer. Y no te fijes en ti mismo creyendo que estás bien y queriendo juzgar a todos los que están a tu alrededor, porque esto es engañoso. Y entonces, si llegamos al ejemplo adecuado que el apóstol Pablo nos está diciendo en su texto. Volvemos al inicio. No es lo externo donde nosotros tenemos que fijarnos. No es simplemente en la apariencia. Mirar bien cada uno de vosotros dónde está con respecto a Cristo. Buscar las evidencias de que pertenecéis a Cristo para vuestra propia salvación, para vuestra propia protección y para el propósito de vuestras vidas. Y después de haber hecho esto, poder juzgar a todos los que están a vuestro alrededor. No seáis como los necios que se juzgan a sí mismos y que se analizan a sí mismos y se miden a sí mismos y se comparan a sí mismos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo algo muy diferente con respecto a eso. Pero nosotros, versículo 13, no nos gloriamos, vamos a cambiar el término de gloria por jactancia, pero nosotros no nos jactamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida para llegar también hasta vosotros. Nosotros no nos jactamos, no nos estamos enorgulleciendo, no podemos llegar a estar gozosos simplemente por lo que otros puedan decir o por lo otros que puedan aparentar, sino que nos gloriamos y nos jactamos, somos juiciosos a la hora de hacerlo conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Podemos estar orgullosos. El Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros y nos ha dado una serie de dones, una serie de áreas de trabajo y de responsabilidades. Y tenemos que darle gracias al Señor. Cada uno de los que estamos aquí somos instrumentos del Señor. Algunos no lo ejercéis. Pero el Señor os ha llamado con un propósito. Volvemos otra vez al versículo que hemos leído al principio, el versículo 7. El Señor nos ha hecho suyos y nos ha dado un plan, nos ha puesto en una tarea. Hay un área de servicio, cada uno de nosotros. Y podemos estar orgullosos, jactarnos de quién nos ha tomado y a quién pertenecemos y cuál es nuestro ministerio y cuál es nuestro trabajo. A lo mejor te tienes que avergonzar porque no estás actuando de la manera que tienes que actuar con el Señor que tú tienes y tienes que analizar, volver otra vez, que cada uno de vosotros haga un juicio adecuado acerca de lo que es y cómo está su fe. Pero Pablo dice, yo tengo de qué jactarme, tengo que estar orgulloso. El Señor me ha tomado, soy instrumento en sus manos. Sí, jactarnos, estar orgullosos, gloriarnos de que tenemos un Señor como el que tenemos, pero no hacerlo desmedidamente. Es decir, cuando está hablando desmedidamente es con un canon, una regla o sin regla adecuada para nosotros. Porque el Señor te ha llamado, nos ha llamado a cada uno de nosotros en nuestra área de trabajo. El don que tú tienes, el servicio de trabajo, tu ministerio en el cual puedes servir al Señor y dentro de la iglesia, no es el único, no es el más grande, no es el más digno, pero es un servicio. No podemos llegar y decir que el área de la administración, del evangelismo, de la enseñanza, de la caridad, etcétera, es el más grande. Cada uno de nuestros servicios en el lugar que el Señor nos ha puesto es importante y es fundamental. Tienes que jactarte de que eres parte del muro, que eres una piedra del edificio, que el Señor ha permitido que el Espíritu esté en medio de nosotros y que tu lugar donde te encuentras es esencial para la causa del Señor, pero no eres la única piedra, no eres el único elemento, no eres lo más importante. Por tanto, debemos de jactarnos, estar orgullosos, gloriarnos de que el Señor se sirve de nosotros, pero hagámoslo de la manera adecuada y no desmedidamente, como dice.
conforme a esta regla que el Señor ha establecido para nosotros. El apóstol Pablo dice, yo no he ido, versículo 15, yo no he ido a poner edificio o a construir en la obra de otros. El Señor me ha llamado a ser mensajero a los gentiles, apóstol a los gentiles. Y podemos ver cómo Pablo va a los lugares donde otros no han ido. Y cuando va a ir a otro sitio, como va a ser a la iglesia de Roma, escribe una carta de introducción diciendo, oye, voy a ir allí a ver qué es lo que va a pasar porque tengo algo que enseñaros. Pero Pablo no ha ido a aprovecharse de otros lugares. Él mismo está reconociendo, esta es mi responsabilidad, esto es lo que el Señor me ha dado y lo estoy cumpliendo. Y vosotros, corintios, sois el ejemplo. Lo ha dicho al principio también de esta parte que hemos leído. La respuesta al ministerio que yo tengo que mostrar sois vosotros mismos. Y por tanto yo me puedo jactar de lo que yo hago, de cómo el Señor se sirve, no yo, sino el Señor en mí. Él es su gloria, nos dice en otros lugares también en la carta primera y en la carta segunda. Pero no pisando el trabajo de otros en otros lugares. No desmedidamente en trabajos ajenos, sí en el trabajo propio, entre ellos y en otros lugares, como nos dice también en el versículo 16. Es muy fácil que nosotros descansemos en el trabajo de otros. Es fácil que nosotros nos pongamos en aquello que no nos corresponde. Analizar cada uno de vosotros. El Señor no te pide más de lo que te ha dado y no quiere que te pongas en otro lugar del que el Señor te ha puesto. Pero analiza si estás haciendo tu parte y si vas a recibir la alabanza del Señor, como nos dice en el versículo 18. No busques ponerte a la sombra de alguien, sino busca tu propio lugar en el servicio y en la causa del Señor. Pablo puede estar orgulloso o jactarse que lo que Dios le ha dado o el Señor Jesucristo le ha puesto lo está cumpliendo en su medida. Claro que tiene también un aguijón que le aguijonea y que le dice cuál es su lugar y que tiene una dificultad con la cual tiene que indagar o andar cada día. Pero la medida que le ha sido dada, Él la está cumpliendo. ¿La estás haciendo tú? ¿Estás actuando como el creyente que se espera que seas? Si te ha dado 10 talentos, si te ha dado 5 talentos, si te ha dado 1 talento, no importa. Pero ¿estás usando tu talento? ¿O estás descansando talento en los dones, en la obra, en el ministerio de otros? ¿Os podéis imaginar que podáis llegar un día delante del Señor en el gran juicio donde sean reconocidos nuestros méritos o no y se nos ponga la corona de vida, que podamos llegar y decir, pues yo estuve y era miembro de una iglesia ideal? No va a ocurrir esto. En ningún momento se va a decir que tú vas a recibir la corona porque otros trabajaron en tu lugar o en tu nombre. A cada uno de nosotros se nos va a decir cómo has usado aquello que el Señor ha puesto en tu vida. Tu medida a la hora de juzgar es tu propia responsabilidad delante del Señor. Y entonces, aun cuando quizá lo analicemos más adelante, nos dice en el versículo 17, al final, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se jacta, el que tiene algo de valor, que reconozca que se puede jactar únicamente en el Señor. La Escritura nos señala y nos dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 14, que nos debemos de gloriar ¿en qué? En la cruz de Cristo. Si en verdad podemos ser útiles y algo ha cambiado en nuestra vida y nuestro corazón ha sido transformado, es por la cruz de Cristo. No hay esfuerzo suficiente para cambiar nuestro corazón. No hay voluntad suficientemente fuerte para caminar si no es porque el Señor nos ha transformado. Si no es por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, seguirás siendo un muerto espiritual y lo demostrarás cuando estéis en el día de juicio. Pero si Cristo ha muerto en tu lugar, puedes gloriarte y estar orgulloso. Cuando te presentes delante del Señor,
podrás decir esto y solamente eso será de valor. Cristo es la esperanza de gloria. Y repite en la primera carta de 1 de Corintios, debería de ser importante lo que Pablo tenía que decir, porque en 1 de Corintios dice lo mismo que está diciendo aquí en el versículo 17. El que se gloría, gloríese en el Señor. Mírate hoy, mírate en esta mañana. Acompaña a lo largo del día este pensamiento o este sentimiento en el corazón. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que te protege? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que te encamina? ¿Qué es lo que te da luz para más adelante? ¿Qué es lo que te muestra lo que hay al final en el horizonte de la vida del ser humano? ¿Qué es realmente el tesoro más grande que tú puedes albergar en tu mente y en tu corazón? El Señor Jesucristo. Si vas por ahí jactándote de ciertas doctrinas, de ciertos rituales, de cierto comportamiento, de cierta actitud ante otros, de tu propia imagen que te has creado y te has formado, te estás engañando. ¿Es tu comportamiento en casa, en tu vida diaria, tu compromiso con la iglesia el adecuado? Mírate, y mírate a la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque si tu vida, tu mente, tu corazón, tu hablar, no es cristocéntrico, no es nada. Pero si Cristo es el centro de todo, si te puedes gloriar en algo, es lo que Cristo ha hecho en el nombre del Padre por ti. Esto es lo que está argumentando. Esta es la manera de atacar a aquellos que le estaban criticando. Dejar que ellos se engañen a sí mismos. Pero mirar mi ministerio y miraros a vosotros mismos. ¿Estamos haciendo lo adecuado? ¿Podemos estar seguros de dónde estamos y de lo que hacemos? Sigamos adelante y seamos fieles a lo que el Señor nos marca. Amén.